Mencionada tanto en el Nuevo Testamento canónico como en los Evangelios apócrifos, María de Magdala fue una destacada discípula de Jesús, y aunque haya sido tratado de ocultar por siglos, lo cierto es que fue una de las personas más cercanas al entorno mesiánico. Fue miembro del grupo élite que peregrinaba con el joven carpintero. Históricamente, no se sabe que haya sido uno de los 12 elegidos, pero ciertamente su posición en el círculo era de liderazgo. El nombre con el que ha sido conocida, María Magdalena, fue en los primeros tiempos María la Magdalena, y era una referencia a su origen. Ella era de Magdala, localidad situada en la costa occidental del lago de Tiberíades. Era una aldea cercana a Cafarnaúm. Es considerada santa por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana, que celebra su festividad el 22 de julio. Es un personaje muy importante en las corrientes gnósticas del cristianismo. En 1988, Juan Pablo II escribe la carta Mulieris Dignitatem, y en esta carta se refiere a ella como el apóstol de los apóstoles. El 10 de junio de 2016, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publica un decreto por el cual se eleva la memoria de Santa María Magdalena al grado de fiesta en el calendario romano general. Esto fue por expreso deseo de Francisco I. Los 4 evangelios reconocidos por el canon oficial no hablan mucho de ella, pero como hemos dicho, era muy cercana al entorno personal de Jesús, y los evangelios canónicos refieren que usó sus bienes personales para atender a Jesús y a sus discípulos. Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3. También se refiere que fue testigo de la ejecución de Jesús y estuvo entre las primeras personas que lo vieron resucitado. Marcos capítulo 15 versículo 40 y Juan capítulo 20 versículos 11 al 18. Nacida en Magdala, aldea cercana de Cafarnaúm, fue la asistente personal de Jesús, la encargada de atenderlo, de asistirlo. Según algunos hallazgos recientes, después de haber sido su asistente más cercana, se convirtió en teóloga y líder del movimiento cristiano naciente. Según algunos autores recientes, existe una hipótesis no demostrada del todo de que María Magdalena habría sido la esposa de Jesús y la iniciadora de una corriente cristiana de corte feminista, que habría sido cuidadosamente ocultada por la Iglesia Católica. Tenemos el libro El Enigma Sagrado de 1982 de Michael Behet, Richard Leight y Henry Lincoln. También tenemos el libro La Revelación de los Templarios de 1997 de Lynn Picknett y Clive Princey. Estos 2 libros básicamente fueron los que iniciaron la corriente de pensamiento que sitúa a María Magdalena como la esposa de Jesús, pero hasta la fecha son considerados pseudo-históricos. En los evangelios canónicos, María Magdalena es relacionada con las siguientes citas. 1. La mujer adúltera que Jesús salva de ser apedreada, según el Evangelio de Juan. 2. La mujer pecadora que arrepentida unge los pies de Jesús con perfumes y los enjuaga con sus cabellos. Este episodio es mencionado en los evangelios sinópticos, pero no se menciona el nombre. Esto sucedió mientras Jesús estaba en Galilea. 3. Según el Evangelio de Juan, la mujer que ungió los pies de Jesús es María de Betania, hermana de Lázaro. Tenemos que aclarar que en ninguna de estas 3 referencias se menciona que la mujer protagonista sea María Magdalena. La mención de María Magdalena como María de Betania y la mujer pecadora es mencionada por primera vez en la homilía 33 del Papa Gregorio I en el año 591 después de Cristo.
Ella, la cual Lucas llama la mujer pecadora, la cual Juan llama María de Betania, nosotros creemos que es María, de quien 7 demonios fueron expulsados según Marcos, Gregorio I. La investigadora Jennifer Ristin, en su libro María Magdalena, Percepciones desde la antigua Magdala, de 2018, sostiene el punto de que María Magdalena fue una mujer adinerada, influyente y clave en la vida de Jesucristo. Sostiene esto porque según los hallazgos arqueológicos hasta la fecha, Magdala ya era un pueblo próspero en la industria del pescado. Las primeras excavaciones de Magdala se realizaron en los años 70 del siglo XX, pero fue en 2009 cuando los legionarios de Cristo compraron un terreno en esa región y descubrieron la parte norte del pueblo de Magdala. Encontraron una sinagoga del siglo I, una representación del templo de Jerusalén en piedra, la famosa piedra de Magdala. Encontraron baños de purificación ritual, casas domésticas y un puerto. Todo esto lo explica la investigadora. Los hallazgos arqueológicos sugieren que se trataba de un enclave rico, y al unir este contexto a las referencias bíblicas, se puede deducir que María Magdalena era una mujer adinerada de un pueblo económicamente bien posicionado. Jennifer Ristin, una vez más, vemos que las deducciones personales no reflejan conclusiones científicas definitivas. Jennifer Ristin apoya sus conclusiones en una cita de Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y algunas otras, las cuales le servían con sus bienes. Existe un texto conocido como el Evangelio de María. El Evangelio de María, o Evangelio según María Magdalena, es un texto apócrifo que según especialistas fue originalmente escrito en el siglo II. Según los estudiosos, la persona llamada María a la que se refiere este Evangelio es María Magdalena. De él se conservan solo 3 fragmentos, 2 ediciones en griego del siglo III y otro un poco más extenso en copto del siglo V. La traducción del copto fue hallada en un bazar de El Cairo por un erudito alemán en 1896. Las ediciones en griego fueron descubiertas posteriormente en excavaciones en Egipto. Todavía no se conoce una copia completa del Evangelio de María. Menos de 8 páginas del antiguo texto de papiro sobreviven, lo que significa que casi la mitad del Evangelio de María está perdido para nosotros, quizás para siempre. Karen King, historiadora e investigadora, en su comentario en su traducción del texto. Una interpretación radical de las enseñanzas de Jesús como un camino hacia el conocimiento espiritual interior. Y también el argumento más directo y convincente en cualquier escrito cristiano primitivo sobre la legitimidad del liderazgo de las mujeres. Karen King. Según este evangelio, después de que Jesús animara a sus discípulos a salir y predicar sus enseñanzas por el mundo, ellos tienen miedo. Si lo mataron a él, también nos matarán a nosotros. María Magdalena, según este evangelio, increpa a los discípulos y agrega: no se preocupen, Él prometió que estaría con nosotros para protegernos. Les asegura que ella dirigirá sus corazones hacia el bien. En ese momento se produce una álgida discusión. Según el Evangelio de María, ella es quien les cuenta a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. En un momento, Pedro le increpa y le dice: cuéntanos las palabras del Salvador que tú has escuchado y nosotros no.
María, lo que está escondido para vosotros, os lo anunciaré. Entonces ella les habla de una visión que tuvo de Jesús y de una conversación que tuvo con él, y les da algunos detalles. Después se produce una controversia donde Andrés y Pedro intervienen. Andrés se dirige al grupo. No sé qué piensan los demás, pero estas cosas me parecen muy extrañas, y parece que nos está contando enseñanzas diferentes a las del Salvador. Luego Pedro: ¿habría Jesús hablado en privado con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Él la prefería a nosotros? Después de eso, Mateo replica: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Al parecer, a partir de este punto es que empieza la rivalidad entre Pedro y María de Magdala por el liderazgo del grupo. El Evangelio de Felipe, otro evangelio apócrifo, presenta a María como un símbolo de sabiduría. Varios textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, muestran que Jesús tenía con María Magdalena una relación de mayor cercanía que con el resto de sus discípulos, incluidos los apóstoles. El Evangelio de Felipe la describe como compañera. Según la tradición ortodoxa, María Magdalena se retiró a Éfeso con la Virgen María y el apóstol Juan. Ahí murió pasado el tiempo. Se habla de María Magdalena en los textos gnósticos coptos, encontrados en Nag Hammadi, los Evangelios de Tomás y el Evangelio de Felipe. Pedro: que se aleje Marijam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Evangelio de Tomás. María Magdalena y su relación con Jesús y su papel de liderazgo es una historia que ha dado y dará mucho que hablar en los años venideros. ¿Fue realmente una prostituta? ¿Fue poseída por demonios? ¿Fue la esposa de Jesús? Definitivamente estas interrogantes deberán ser respondidas en los años que vienen.